Ya. Pues ya estamos transmitiendo en Facebook y los que estamos aquí en Zoom, bienvenidos todos. Eh, pues hoy miércoles es nuestro miércoles del cierre del ciclo de conferencias del periodo académico verano 2023. Qué bueno que han estado participando con nosotros y pues nos acercamos cada vez más al periodo de vacaciones que siempre esperamos con mucho gusto, que desgraciadamente suspendemos un poco las actividades, pero ya saben que después regresamos. Y bueno, pues para cerrar este ciclo de conferencias verano, pues qué mejor que tener a una contribución por parte de la casa. Entonces, bueno, pues Gerardo, buenas noches, Gerardo. Muchas gracias por ponerte la camiseta más que de costumbre. Gracias, Siempre Lore. la tenemos bien puesta, pero cuando nos toca dar conferencia, pues como que traemos doblemente puesta la camiseta. Y pues, adelante. Pues muchas gracias, Lore. Muy buenas tardes todavía a todos quienes están acá en la sala de Zoom y pues a quienes nos ven desde Facebook Live. También les mandamos un saludo. Acuérdense, nos pueden dejar un mensajito ahí y nosotros lo leemos con mucho gusto. Y bueno, pues justo cerramos las actividades, bueno, no propiamente, cerramos las charlas de verano, aunque el próximo miércoles tendremos una actividad ahora sí para cerrar, digamos, el verano, que es, bueno, dos cosas. La tradicional observación de los lunes la vamos a tener el miércoles, entonces el lunes no hay observación, pero el miércoles habrá observación a partir de las 8 de la noche, porque si llegan mucho antes, aunque no hay horario de verano, el horario natural hace que se meta el sol por ahí de las 8. Entonces, a partir de las 8 hasta las 10 de la noche, pues observaremos, pero también si alguien gusta traer su telescopio porque tiene dudas de cómo utilizarlo, entonces lo puede traer. Y aquí, pues Lore y yo trataremos, porque nos han traído algunos que luego no les agarramos la onda, la verdad. Pero bueno, siempre con un manual se puede ayudar y la experiencia que nosotros vamos a compartir con ustedes. Entonces, pues esa sería la última actividad. Bueno, entonces a lo que nos truje, voy a empezar a... Perdón, Lore. Bueno, no, antes de que empieces, y ya que dimos algunos anuncios, pues prácticamente yo creo que es muy probable que todos te conozcan ya, pero como es costumbre, si alguien no te conoce, voy a leer una breve semblanza antes de que empieces con el tema de hoy. Bueno, Gerardo Martínez Avilés es licenciado en física por la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad de Innsbruck, Austria, y doctor en astronomía por el Observatorio de Niza, Francia. Su tema de especialidad son observaciones de cúmulos de galaxias, que de hecho, pues ese es pues tema de nuestra conferencia de hoy. Ha trabajado en astrobiología, modelos numéricos de interacción de marea en estrellas binarias y radioastronomía. Ha sido docente de física, matemáticas, historia y geografía en el Colegio Marymount, Cuernavaca y la Universidad Panamericana, Ciudad de México. Ha escrito varios artículos de divulgación en la revista Como Ves, en la revista Chilango y otras más en diversas páginas electrónicas. Fue además colaborador del programa de divulgación científica La Oveja Eléctrica en Canal 22 y actualmente es astrónomo y divulgador científico en el Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Pues ahora sí, por favor, Gerardo. Súper, Lore, muchísimas gracias por esa semblanza de lo que he hecho aquí un poquito. Y justo, pues, como dijo Lore en esa semblanza, pues yo trabajé el tema de los cúmulos de galaxias durante algunos años. Ahorita no estoy activamente investigando en eso, pero me mantengo lo más que puedo un poco actualizado de lo que está pasando. Pues justamente les quiero contar un poquito de lo último que se ha descubierto en este tema de los cúmulos, en particular en lo que se llama el medio intracumular, que es lo que, bueno, de lo que voy a platicar ahorita. Entonces, déjenme buscar mi pantalla para compartir y Lore, nada más me avisas si todo está funcionando correctamente. Ahí me dice esto que ya estoy. Sí, ahí lo estamos ¿Sí? viendo. Perfecto. Bueno, pues entonces yo decidí
titular esta charla Medio Intracumular, Nuevos Descubrimientos, y pongo esa imagen ahí para que pues, más o menos se imaginen un poquito de qué va la cosa, ¿no? De qué va la cosa, qué es esto del medio intracumular. Es un título a lo mejor un poco, pues no es tan claro, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de astronomía o escuchamos hablar de astronomía así muy, muy general, pues hablamos de galaxias, de estrellas, de, no sé, de agujeros negros, pero pues el medio intracumular no es algo que yo sepa, digo, a lo mejor me estoy equivocando y todo el mundo sabe qué es el medio intracumular, pero pues yo voy a suponer que al menos aquí en el público hay alguno que otro que nunca había escuchado hablar del medio intracumular o que lo conoce pues de alguna manera tangencial. Entonces vamos a comenzar. Como siempre me gusta comenzar mis charlas con cosas que no tienen aparentemente, porque todo está conectado con todo, que aparentemente no tienen nada que ver. ¿Qué es el catálogo Messier? Bueno, aquí en Clavius somos fans del catálogo Messier. Es un catálogo, ahorita voy a entrar un poquito más en detalle qué es lo que estaba buscando Messier, pero es un catálogo de objetos astronómicos compilado por este francés de acá que se llamaba Charles Messier. Bueno, hubo varias publicaciones, pero la primera fue en 1774, el catálogo Messier. Y bueno, es un catálogo de 110 objetos que pues hay de todo. Hay galaxias, hay cúmulos estelares, cúmulos abiertos, cúmulos globulares. Y cuando digo cúmulos aquí, ojo, porque se puede confundir la cuestión, estoy hablando de cúmulos de estrellas, es decir, agrupaciones de un montón de estrellas que están todas aglomeradas, acumuladas, como dice su nombre, en una región muy pequeña del espacio. Y hay dos tipos de cúmulos en el catálogo Messier. Unos se llaman cúmulos globulares, que son de estrellas más amarillitas, mucho más lejanos y más pequeñitos, a vista son más pequeños. Y otros que se llaman cúmulos abiertos. El más famoso de todos, se alcanza a ver a simple vista, son las Pléyades, ¿no? Entonces, cuando han visto las Pléyades, este asterismo, estas pequeñas estrellitas que están ahí en la constelación de Tauro, ese es un cúmulo abierto. Y bueno, hay nebulosas planetarias, etcétera. Hay un montón de objetos y dentro de esos objetos hay también galaxias. Hay galaxias que se ven en el catálogo Messier. Entonces, como pueden ustedes ver, pues es una mezcla, el catálogo Messier es una mezcla de objetos que lo que tienen en común es que se ven nebulosos. De alguna forma, si uno los ve en el telescopio, pues se aprecia que son objetos extendidos, nebulosos, son claramente, no son como los planetas, están un poco extendidos y pues digamos que tienen un brillo medio tenue, ¿no? Algo así como medio nebuloso. Y de hecho, la idea que tenía Messier para hacer ese catálogo era que en su época, digamos que buscar cometas estaba de super moda, pero él hizo un catálogo de objetos así como nebulosos que alguien pudiera llegar a confundir con cometas. Y entonces dijo, no, a ver, estos objetos siempre están aquí, ¿quién sabe qué son? De hecho, Messier no sabía en su época de qué se trataban, pero hace este catálogo de objetos nebulosos que hoy en día pues es súper popular. Y de hecho, pues aquí en Clavius somos tan fans del catálogo Messier que no sé si se acuerdan o cuántos estuvieron ahí presentes. Esta nota salió aquí en las noticias del portal de la Ibero el 1 de abril de 2022. Mini Maratón Messier desde el Observatorio Clavius. Un día antes, es decir, el 30 de marzo del 2022, aquí tengo una captura de pantalla del video de ese día, en el que está aquí Pablo Villaseñor, bueno, estábamos Pablo, Lorena y yo, pues transmitiendo, y los que se acuerden de esa observación en vivo, pues logramos ver 31 de los 110 objetos del Maratón Messier, ¿no? Entonces, pues somos fans aquí claros del Maratón Messier. Y bueno, el catálogo Messier tiene unas características bien, bien chistosas. Bueno, una cosa que es bueno saber es que Messier observó desde Francia. Y entonces el cielo que él tenía disponible, pues era el cielo del hemisferio norte, y digamos que alcanzó a ver algunos cachitos de constelaciones del sur, pero pues como es de esperarse, si Messier observó en el norte, pues las constelaciones del norte deberían de tener
los objetos Messier. De hecho, hay muy pocas y pedacitos de constelaciones del sur o consideradas constelaciones del sur que tienen algún objeto Messier. Las que están más al norte que fueran visibles desde Francia. Pero pues uno esperaría, bueno, no sé, en física y en astronomía de repente nos gusta tener ciertas suposiciones de que pues, las cosas podrían estar distribuidas uniformemente en el cielo. Entonces me puse a hacer un histograma, es decir, a contar cuántos objetos hay, ¿no? Aquí en este eje, digamos, vemos número de constelaciones que tienen qué número de objetos. Por ejemplo, un objeto que haya solo un objeto Messier por constelación, le toca a 11 constelaciones. Entonces hay 11 constelaciones del norte que tienen solamente un objeto Messier. Cuando me voy a cuántas tienen dos objetos del catálogo Messier, pues me sale que nada más 8 tienen dos objetos. Si me voy a 3, pues nada más 5. Y de ahí los números empiezan a decrecer, ¿no? Solamente uno tiene 4 objetos, dos constelaciones tienen 5 objetos, ninguna tiene exactamente 6, dos tienen 7 objetos, una tiene 8 objetos, ninguna tiene 9, ninguna constelación tiene exactamente 10 objetos, luego hay una que tiene 11 objetos, 12, 13 y 14, ninguna constelación, luego hay una constelación, Gandaya, que tiene 15 objetos. Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso. Uno esperaría que, bueno, pues hubiera muchas que tuvieran uno solo, muy democrático la cosa, y que fuera disminuyendo el número. Y sí va disminuyendo el número, pero de repente, pues como que vemos que hay unas constelaciones donde las cosas tienden a aglomerarse, ¿no? Que son estas de aquí. Entonces, ¿cuál es la que tiene exactamente 8 objetos? Bueno, es la constelación de Coma Berenices. La constelación de Coma Berenices tiene 8 objetos del el catálogo Messier, ¿no? Entonces hay constelaciones que tienen una nada más, un objeto, y hay una constelación que tiene 8 objetos, ¿no? Luego, la segunda constelación que tiene 11 objetos es Virgo. Virgo tiene 11 objetos y la que tiene 15 es Sagitario. Sagitario tiene 15 objetos del Maratón Messier. Entonces, como pueden ver, Dios no repartió igualmente los objetos del catálogo Messier. Digo Maratón mucho, ¿verdad? El catálogo del catálogo Messier no lo repartió uniformemente en las constelaciones del cielo, sino que a muchos les dio poco y a pocos les dio mucho, así como nos gusta a nosotros repartirnos el dinero en la economía mundial, ¿no? Bueno, entonces aquí hay un mapa del cielo en el que se ve pues, todo el cielo y en amarillo, rojo, verde hay objetos Messier, objetos del catálogo Messier. Entonces, como ustedes podrán observar, aquí hay una acumulación de objetos y acá hay otra y son de distinto color. Entonces, esta de aquí, esta parte de acá, son las constelaciones de Coma Berenices y de Virgo. Entonces, aquí están estas dos constelaciones, porque además, fíjense, entonces, no nada más tienen un montón de objetos, sino que están bien pegaditas en el cielo las dos, ¿no? Entonces, eso es algo curioso. Y de este lado, como se puede esperar, está pues la constelación de Sagitario. Entonces, vamos a hacer un zoom a Sagitario y de hecho los que ya saben de astronomía, que saben que son la mayoría de los que están aquí porque nos conocemos muy bien, ya habrán visto que aquí esta banda azul, de dos azules, uno más claro y uno más oscuro, pues ya se podrán imaginar qué es, ¿no? Es la banda de la Vía Láctea. Y como ustedes sabrán, hay veces en el año en el que el Sol nos está tapando el centro de la Vía Láctea, pero hay veces que tenemos una constelación que apunta hacia el centro de la Vía Láctea, que es visible para la Tierra, que es Sagitario. Entonces, si nosotros hacemos un zoom a Sagitario, vemos un montón de objetos M17, M18, M23. Todos estos objetos son objetos del catálogo Messier. Y si vemos qué tipo de objetos son, pues la mayoría de ellos son cúmulos de estrellas abiertos y globulares y algunas nebulosas. Pero entonces se explica muy fácilmente. ¿Por qué? Pues porque justamente si Sagitario, nosotros estamos en este brazo de la Vía Láctea, suponiendo que nosotros estamos aquí, porque nosotros no podemos ver la Vía Láctea desde arriba, pero suponiendo que el Sol está a esta distancia del centro de la Vía Láctea, entonces hacia el centro vemos la constelación de Sagitario y entonces pues ahí vemos un montón de objetos que están pues orbitando el centro
de la galaxia, ¿no? Los cúmulos globulares en particular, pues siempre están orbitando el centro de la galaxia. De hecho, por eso se llama así el agujero negro central de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, ¿no? Que está a 26,000 años luz de nuestro planeta. Entonces, pues era de esperarse que hacia el centro de la galaxia hubiera un montón de objetos del catálogo Messier. Virgo y Coma Berenices, si se fijan, entonces cuando hago un zoom aquí a esta región del cielo, pues vamos a ver un montón de objetos M87, M84, M86, no sé qué, y esos, la mayoría de los objetos son galaxias. Entonces, ¿qué hay en Virgo? Que las galaxias tienden a acumularse en esa región del cielo, entre Virgo y Coma Berenices, pues justamente lo que se conoce como el cúmulo de Virgo. Es un cúmulo de galaxias, las galaxias, de hecho el cúmulo más cercano a nosotros, un cúmulo grande más cercano a nosotros es el cúmulo de Virgo. El cúmulo de Virgo accidentalmente, no se le llamó así en esa época, pero accidentalmente ya lo había descubierto Messier en 1700 y cacho, pues justamente viendo que la mayoría de estos objetos nebulosos se estaban aglomerando o acumulando en esa región del cielo. Aquí hay una imagen, bueno, porque estas nada más son representaciones de las galaxias, pero esta sí es una imagen tomada del cúmulo de Virgo. Hay algunas regiones oscuras donde se veló, digamos, la película, pero estos objetos de aquí, estos objetos amarillos, pues claramente se puede ver que son galaxias. Son galaxias que están ahí todas en esa región del cielo. Ahora, nosotros hemos explicado varias veces aquí en Clavius que las constelaciones son agrupaciones de estrellas, pero que son visuales, que no necesariamente las estrellas que estén ahí agrupadas están cerca entre sí. Eso pasa en las constelaciones. Entonces puede haber estrellas muy lejanas y estrellas muy cercanas a la Tierra, pero que con su diferencia de brillos, pues todas están ahí acumuladas visualmente. Pero en el caso de los cúmulos de galaxias, las galaxias están efectivamente muy cerca unas de otras, ¿no? Aquí hay muchas galaxias que se llaman de campo, que no necesariamente pertenecen al cúmulo, pero las galaxias principales sí pertenecen al cúmulo, es decir, sí están cerca entre ellas y están interactuando gravitacionalmente. Entonces aquí están marcadas, digamos, ya las galaxias, eso es otra imagen del cúmulo de Virgo, pero aquí ya están marcadas con nombre y apellido, pues las galaxias que están ahí. Entonces, ¿qué son los cúmulos de galaxias? Porque el cúmulo de Virgo es nada más uno de tantísimos cúmulos que existen en el universo. Bueno, los cúmulos de galaxias son agrupaciones de cientos o hasta miles de galaxias unidas todas por la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, así como una galaxia es un montón de estrellas juntas por gravedad, pues si nos vamos una escala, un nivel más arriba, veremos que las galaxias también hacen lo mismo, se aglomeran y empiezan a interactuar gravitacionalmente. Entonces aquí hay una imagen de, pues imagínense que en una región chiquitita del espacio, todas estas galaxias, las amarillitas, pertenecen al cúmulo, es decir, todas están interactuando gravitacionalmente entre sí. Entonces, la pregunta natural, que yo siempre me encanta esta explicación, es ¿por qué se forman los cúmulos? ¿Por qué las galaxias se aglomeran y forman cúmulos? Entonces, acuérdense, eso es algo que siempre me gusta recordarlo, siempre, siempre. En la naturaleza hay varios tipos de fuerzas. Hay la fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Esas fuerzas pues tienen distintas propiedades cada una y hay veces, hay lugares que empiezan a competir entre ellas. Y de repente como que se echan aquí su concurso de a ver quién jala más duro o a ver quién empuja más duro y se ponen a competir. Y la naturaleza, que es muy sabia, pues encuentra que puede hacer estructuras, hacer cuerpos que sean justamente de los tamaños que se necesita para que esas fuerzas encuentren un equilibrio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Y varios de ustedes ya saben esto. ¿Qué pasa si yo pongo a competir la fuerza electromagnética contra la gravedad? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Imagínense, la fuerza electromagnética es esto. Aquí en mis manos
Suenan porque los electrones exteriores de los átomos de mis manos, cuando se encuentran con los de mis otras manos, se repelen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la gravedad empieza a jalar cosas, pero las fuerzas impiden que la gravedad gane? La fuerza electromagnética de las cosas impide que la gravedad se vaya hasta el fondo. Bueno, pues los planetas. Los planetas son ese equilibrio que se encuentra entre el colapso gravitacional. Por un lado, la gravedad tiende a jalarlo todo hacia un centro, y por otro lado, una vez que ya están aglomerados, la fuerza electromagnética de los átomos de ahí le dicen así, no, no, espérate, 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 y ahí encuentran un equilibrio, esas dos fuerzas en los planetas y objetos, digamos que son redondos por gravedad. Los planetas enanos también entrarían en esta categoría. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pongo a pelear, a echarse sus vencidas a la fuerza nuclear fuerte contra la gravedad? ¿Qué, ¿Qué han escuchado ustedes que se logra, qué estructura se forma cuando la gravedad se encuentra con que ya no puede apachurrar más las cosas porque hay una fuerza nuclear que la está empujando? Bueno, pues una estrella, ¿no? Acuérdense, las estrellas colapsan por gravedad, pero una vez que la presión en el núcleo de la estrella es tan grande, empieza a haber reacciones nucleares que impiden que la estrella colapse. Entonces, cuando la gravedad con la fuerza nuclear fuerte encuentran un equilibrio, se formaría una estrella. Bueno, la velocidad de la luz no es propiamente una fuerza, pero es un límite de la naturaleza y lo podemos poner a competir con la gravedad, ¿no? Así como a ver quién gana. Cuando la velocidad de la luz y la gravedad compiten, acuérdense, no es propiamente una fuerza, ¿eh? La velocidad de la luz, pero se puede hacer un ejercicio de qué es esta competencia. Y el equilibrio, pues es un agujero negro. Los agujeros negros es cuando la gravedad y la velocidad de la luz se enfrentan, a ver quién gana, pues se forma un agujero negro. Ahora, esto tampoco es una fuerza propiamente, pero nosotros sabemos que el universo se está expandiendo, el universo es cada vez más grande, ¿no? Entonces aquí siempre me encanta esta representación de que está un globo chiquito que se va enfriando, perdón, no enfriando, inflando, cada vez es más grande el globo, y si se fijan, si dibujamos galaxias en el globo chiquito, conforme se va inflando el globo, pues las galaxias están cada vez más lejos entre ellas, ¿no? Entonces, podemos pensar que la expansión del universo, igual que la velocidad de la luz, no es propiamente una fuerza de la naturaleza, pero sí es una acción que está ocurriendo ahí en el universo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo pongo a competir la expansión del universo contra la gravedad? ¿Qué creen que se forma? Bueno, pues justamente un cúmulo de galaxias. Un cúmulo de galaxias es el equilibrio entre la expansión del universo y la gravedad. Por un lado, tenemos que la expansión quiere que las galaxias se separen, y por otro lado, la gravedad entre ellas dice que se junten. Y entonces, justamente, un cúmulo de galaxias es el desacople de esas galaxias de la expansión del universo. Entonces, propiamente un cúmulo no se está expandiendo. Un cúmulo está estático, se desacopló de la expansión del universo y se quedaron las galaxias ahí, digamos, dándose vueltas entre ellas, interactuando gravitacionalmente, y entonces el equilibrio entre la expansión del universo y la gravedad es un cúmulo de galaxias. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Entonces, bueno, esto es una representación, no es una imagen, pero es una representación heliocéntrica. Entonces, nuestra Vía Láctea está aquí en el centro. Y si nosotros vemos las posiciones, las distancias de las galaxias y las empezamos a dibujar, encontramos que las galaxias no están distribuidas todas uniformemente en el cielo, sino que tienden a hacer estos grumitos de por aquí. Aquí donde está mi cursor, les estoy enseñando. Estos grumos son cúmulos de galaxias. Aquí tienen un montón de cúmulos, hay un montón de cúmulos, no alcanzo ni a leer los nombres, pero bueno, y en el centro, y no porque nosotros estemos en el centro del universo, sino porque desde aquí hacemos las mediciones, pues aquí estamos nosotros. Si se alcanzan a ver, aquí dice Virgo Supercluster, que es el clúster, el cúmulo más cercano a nosotros, que estamos aquí. Ahora, aquí me gustaría también decir que nosotros, nuestra galaxia, no está propiamente en un cúmulo. Qué curioso, ¿no?
la Vía Láctea no está en un cúmulo, más bien está en una agrupación chiquita de galaxias, que no es considerada un cúmulo, que se llama el grupo local. Entonces, en la literatura ustedes van a encontrar esta frase: las estructuras más grandes que pueden permanecer ligadas por gravedad, porque ahora sí, una vez que algo más grande que un cúmulo, pues saldría, digamos que saldría, se disolvería con la expansión del universo. Entonces, son las estructuras más grandes que han sido formadas por el universo, que están formadas por la atracción gravitacional. Eso es algo también muy interesante. El tiempo necesario para la creación de un cúmulo, es decir, para poder decir que un cúmulo ya está más o menos hecho, se han hecho los cálculos y el tiempo que tardaría en encontrar ese equilibrio es comparable a la edad del universo, 13.000 millones de años. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué tiene que ser esa edad, no? Bueno, justamente nosotros sabemos que el universo puede ser habitable durante muchísimos, muchísimos millones de años en el futuro. Entonces, los astrónomos del futuro pues van a encontrar que este número es el mismo, 13.000 millones de años, pero la edad del universo para ellos va a ser distinta. Entonces, nosotros estamos viviendo la época en la que la edad del universo coincide. Nosotros estamos viendo, digamos, que los primeros cúmulos que se formaron. Eso es algo muy, muy, muy interesante. Ahora, esto es del orden de, ¿no? Porque van a decir que pues no podemos observar cúmulos mucho más viejos. No, sí podemos, pero están todavía en formación. De hecho, mientras más lejos vemos en el universo, los cúmulos no se han acabado de formar, ¿no? Entonces, los cúmulos mejor formados están cerca de nosotros y los cúmulos más lejanos, pues están en proceso de formación. Teóricamente sí podrían existir estructuras más grandes, se llaman supercúmulos, pero digamos que el universo no es lo suficientemente viejo todavía para poder formarlos. Entonces, nosotros no podemos observar más que muy pocos de los que son llamados supercúmulos, pero en teoría sí pueden existir y el universo no es lo suficientemente viejo para que se forme. Bueno, entonces, ¿cómo se ven los cúmulos? Pues justamente se llaman cúmulos de galaxias y pues se ven como se ven las galaxias, simplemente que aglomeradas. Entonces aquí tengo la imagen de un cúmulo súper famoso, Abel 2218, y pues es una fotografía del Hubble y miren cómo se ven los cúmulos, pues se ven un montón de galaxias de color tendiendo al amarillo, son galaxias de población estelar un poquito más vieja. Acuérdense, nuestra galaxia es más bien azul, las galaxias jóvenes de disco son más azules, y pues en el visible nosotros podemos ver los cúmulos a simple vista, bueno, con un buen telescopio, pero digamos que no necesitamos otro instrumento que el telescopio para poder ver los cúmulos en el rango en el que nuestro ojo detecta la luz. Entonces aquí podemos ver una imagen de Abel 2218 y un efecto hermosísimo de los cúmulos es el efecto de las lentes gravitacionales. Ya hemos hablado de lentes gravitacionales aquí en Clavius. Para los que no lo sepan, nada más un rápido recordatorio. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta imagen es un cúmulo de galaxias, pero si se ve, se nota muy, muy fácilmente esta imagen, esto de aquí, esta imagen embarrada de un color muy distinto, en este caso una galaxia azul, que pues se ve así como embarrada la imagen, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, entonces estas galaxias pertenecen al cúmulo y acá se ve otros arcos, estos arcos de acá no son errores de la imagen, sino que en efecto están haciendo una lente gravitacional. El cúmulo nos está sirviendo como una lupa para ver lo que hay detrás, ¿no? Esta es una hermosura porque en la galaxia justamente está alineada con nosotros y atrás hay un objeto que casi forma lo que se llamaría un anillo de Einstein, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el efecto de lente gravitacional. Entonces, ¿cómo funcionan las lentes gravitacionales? Bueno, esto nos lo dijo Albert Einstein con su teoría de la relatividad general. Acuérdense, la teoría de la relatividad general nos dice que la gravedad en realidad se debe a la curvatura del espacio-tiempo por la masa. Entonces, un objeto con masa, pues deforma el espacio-tiempo alrededor suyo. Pero los cúmulos de galaxias, pues imagínense si son miles de galaxias aglomeradas en una pequeña porción del espacio, pues la deformación del espacio-tiempo ahí es
brutal, es enorme, 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 y entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a suponer que está el cúmulo aquí en medio, este es un cúmulo de galaxias, nosotros somos los observadores desde acá, desde la Tierra, y justamente atrás del cúmulo hay una galaxia muy lejana. ¿Qué pasa? Pues la galaxia empieza a mandar sus rayos de luz en todas las direcciones, pero los rayos de luz que pasan cerca de, el cúmulo de galaxias se deforman y entonces puede ser que nos llegue la galaxia de este lado, la galaxia de este lado, y nosotros estamos viendo la misma galaxia toda embarrada porque sus rayos pues, fueron deformados por la enorme curvatura del espacio-tiempo que genera un cúmulo galáctico. Entonces aquí hay algunas otras imágenes, vean qué belleza este arco de aquí. Este arco también es causado por la lente gravitacional. Todos estos arquitos que se ven aquí son causados por el efecto de lente gravitacional de los cúmulos galácticos. Hay otras imágenes. Vean ahí estas fracciones de arco de acá. Son galaxias que su luz pues está siendo deformada por la enorme gravedad de los cúmulos. Acá hay otro ejemplo, este está precioso, vean aquí. Porque además lo curioso aquí es que pues, las galaxias de atrás son de otro color totalmente distinto, ¿no? Y entonces contrasta muy bien el azul de esta galaxia con las galaxias amarillitas del cúmulo. Bueno, en los cúmulos de galaxias se descubrió esta cuestión que se llamó el problema de la masa faltante, que lo descubrió este astrónomo de origen suizo, después se nacionalizó estadounidense, que se llamaba Fritz Zwicky. Y bueno, lo que hizo Zwicky fue medir las velocidades de las galaxias dentro de los cúmulos, ¿no? Acuérdense que en los cúmulos las galaxias no están estáticas, sino que están en movimiento, y Zwicky calculó, dijo, bueno, a ver, yo puedo calcular qué tan rápido deberían de ir estas galaxias si están interactuando gravitacionalmente entre ellas, pues deberían de tener cierta velocidad. Y resultaba que las velocidades que tenían eran enormes. Las velocidades de las galaxias son de miles de kilómetros por segundo en los cúmulos. Entonces, Zwicky dijo, no, es que, ¿por qué no salen volando esas galaxias? Deberían de salir volando si están nada más unidas por gravedad. Entonces dijo, pues falta una masa que no observamos. Ahí falta una masa, hace falta un ingrediente. No pueden ser solamente las galaxias las que forman el cúmulo, debe haber algo más que no estamos observando. Y entonces, hasta que pudieron mandar satélites al espacio con detectores de rayos X, porque acuérdense que los rayos X no atraviesan la atmósfera de la Tierra, entonces, cuando mandan al espacio estos detectores de rayos X y le apuntan a los cúmulos, pues resulta que esta es una imagen en óptico del cúmulo, y si el mismo cúmulo lo vemos en rayos X, como aquí a la izquierda, pues se ve que brilla muchísimo en rayos X. Hay un gas que está brillando y que es invisible a nuestro ojo, pero en rayos X está brillando muchísimo, ¿no? Y entonces, gran parte de la materia que forma los cúmulos, pues en óptico es invisible, pero es un gas muy caliente que no brilla en óptico, pero que brilla en otras frecuencias y que se conoce como el medio intracumular. Entonces, por fin llegué al tema de la plática. El medio intracumular es ese gas que está ahí metido en los cúmulos y que no fue descubierto hasta la década de los 70s, 80s, cuando se vieron en rayos X los cúmulos, porque en óptico pues no se puede ver ese cúmulo. Aquí les pongo Aquí les pongo también otras imágenes. Estas imágenes, de hecho, son de un artículo que yo publiqué de cómo se ven cúmulos en rayos X. Entonces, aquí le puse una diferencia de colores. Entonces, lo moradito es lo más frío y lo blanco es lo más caliente. Y como se podría esperar en algunos cúmulos, pues lo más caliente está en el centro, pero como podemos ver en los cúmulos de abajo, pues no necesariamente, ¿no? No hay un gradiente tan fuerte de temperatura en estos cúmulos como en estos, pero así se ven en rayos X. Esta es otra colección de objetos en rayos X, que también otros cúmulos en rayos X. Entonces vean, pues, si uno tuviera ojos de rayos X y volteara a ver el cielo arriba de la atmósfera, pues vería que los cúmulos, la verdad no veríamos casi nada de galaxias, veríamos que son unos enormes, enormes bolas de gas brillante en rayos X. Y les puse una notita porque van a decir que por qué estos son morados y otros son rojos. La escala de colores es arbitraria. La escala de colores es arbitraria, entonces este autor eligió pintar de rojo su gradiente de color. Yo lo hice de varios colores, empezando por el morado y acabando en el blanco.
Pero entonces, aquí lo que, digamos, sería objetivo sería la medida de la temperatura. Pero bueno, eso explica por qué estos se ven rojos y estos se ven de otros colores, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué es el medio intracumular? Bueno, el medio intracumular es el plasma caliente, y cuando digo caliente es calientísimo. Calientísimo quiere decir 100 millones de grados Kelvin, ¿no? Acuérdense que la temperatura del Sol en su superficie son 6000 Kelvin, más o menos, 5000, entre 5000 y 6000 Kelvin. Bueno, 100 millones de Kelvin es la temperatura de este gas. Imagínense la temperatura. De hecho, es un problema que todavía no se acaba de resolver bien. ¿Por qué está tan caliente el gas intracumular? No se sabe a ciencia cierta, aunque hay algunas teorías que lo explican. Bueno, entonces es este gas que está metido en el cúmulo de galaxias. Consiste principalmente en hidrógeno y helio, es decir, los dos elementos más abundantes del universo, y representa la mayor parte de la materia bariónica, que se les queda esa palabra, de la materia bariónica de los cúmulos. Es decir, es muchísima más masa que la de las galaxias. Las galaxias nada más son un adornito en los cúmulos. Claro que son las que podemos ver nosotros con nuestros ojos, pero si viéramos en otras frecuencias, veríamos que las galaxias nada más son un pedacitito chiquitito de lo que forma el cúmulo. Cuando vemos en rayos X a los cúmulos de galaxias, muchas veces encontramos estas características muy peculiares. Esta, por ejemplo, es una onda de choque de un cúmulo que, pues, si ustedes lo ven y me dicen qué parece, pues ustedes le hubieran puesto el mismo nombre que le pusieron los astrónomos. Se llama el cúmulo Bala, el Bullet Cluster, y pues se ve una onda de choque claramente cuando vemos en rayos X, pues ahí algo pasó, ahí algo ocurrió que le dio esta característica tan peculiar. Entonces, se han hecho modelos y pues lo que se sabe es que en realidad el cúmulo Bala, pues son dos cúmulos que están chocando entre sí, es decir, este cúmulo todavía se está formando. Entonces, había dos precúmulos que estaban por ahí cerquita y de repente empiezan a chocar y pues justamente como son dos bolas de gas que se atraviesan, pues dependiendo de la temperatura y de la densidad de cada uno de ellos, uno sirve como una bala que atraviesa a otra. Bueno, más bien no a otra, sino a una bola de gas, a una bola de plasma. Entonces, esto se puede ver, los cúmulos todavía están en formación y pues el gas de los rayos X nos deja ver algunos. Este es el más famoso de todos, el cúmulo Bala. Entonces, se han hecho modelos magnetohidrodinámicos, se llama, de cómo se debería de comportar el gas y los campos magnéticos de los cúmulos. Y entonces aquí decían estos autores, bueno, entonces lo que uno esperaría ver es que en el centro tuviéramos una gran emisión de rayos X, pero en las periferias viéramos unas cosas aquí como alargadas, un poco extrañas, ¿no? Que se llaman relics de radio. ¿Y por qué de radio? Porque como estas partículas se aceleran, si hay un campo magnético allí, y ya me adelanto a la pregunta, ¿qué genera los campos magnéticos tan enormes? No tenemos idea, no tenemos idea. Debemos confesar que los astrónomos sabemos poco todavía del universo, porque sabemos que tienen que existir los campos magnéticos porque los observamos cuando interactúan con la materia, pero no sabemos exactamente de dónde salen. Entonces, es todavía un problema abierto. La astronomía está llena de problemas abiertos. Entonces, estas sí ya son imágenes en radio. Bueno, la parte central del cúmulo es el medio intracumular, pero si lo vemos, y esa la vemos en rayos X, entonces lo rojo son los rayos X de este plasma que está brillando por la altísima temperatura del gas, del medio intracumular, pero toda esta parte en azul son estas ondas de choque que se deben formar cuando dos cúmulos están chocando, ¿no? Entonces, esto brilla en radio, y entonces en radio es lo que se llama emisión no térmica, porque el origen de esta radiación no es el calor, sino los electrones acelerados más un campo magnético, ¿no? Entonces, esta parte de acá se llaman relics de radio y esto sí ya es propiamente una observación, no es una simulación. Entonces, sí, efectivamente se están formando esos relics. Aquí hay otro ejemplo y entonces acá está la parte morada, azulita, es los rayos X del medio intracumular, pero
se forman estas ondas, estos frentes de choque por la colisión de los cúmulos y empiezan a brillar en radio. Aquí hay otra imagen también. Aquí, de hecho, los rayos X no los estamos viendo, pero esta parte central debería de estar brillando en rayos X. Y es algo muy curioso, que cuando volteamos a ver los cúmulos en radio y no vemos los rayos X, es como si no existieran, pero solamente vemos la parte que brilla en radio. Y entonces, para hacer una imagen como esta, debemos de componer las imágenes, poner, digamos que los rayos X encima de la imagen de radio para poder ver qué es lo que está pasando. Es lo que se llama un análisis multifrecuencia. Pero aquí en este caso, como es solo la imagen de radio, pues solamente vemos los frentes de choque y no vemos mucho de lo que está brillando en rayos X, ¿no? Es como nosotros ahorita, pues no podemos ver las ondas de radio que están viajando aquí, pero sí vemos el óptico. Pero que no lo veamos no quiere decir que no esté ahí. Y aquí está una imagen compuesta, ¿no? Otra vez, esta parte azul, moradita, es el gas en rayos X, el medio intracumular en rayos X calientísimo, y los relics de radio que están acá en verde, siempre con esta forma más o menos alargada y además simétrico, ¿no? Si hay un relic de un lado, hay un relic también del otro lado. Y eso es me regreso un poquito, así nos dicen las simulaciones que deben de comportarse los electrones, ¿no? De un lado y del otro son frentes de choque. Y bueno, el medio intracumular, como justamente los cúmulos están en proceso de formación, ¿no? Porque estamos viviendo la época en la que se acabarían, apenas el universo tendría tiempo para verlos acabado de formar, pues estamos viendo cúmulos que están en formación. Entonces, eso quiere decir que todavía hay precúmulos que están chocando entre ellos, lo que genera muchísima turbulencia. Entonces, este gas intracumular, además de que es muy caliente, es turbulento. La turbulencia tiene que ver con hace cuánto tiempo que fue la última colisión que tuvo el cúmulo para formarse. Entonces, por ejemplo, un cúmulo como el cúmulo Bala, esta es la imagen del cúmulo Bala en rayos X, pero aquí se ve el frente de choque, entonces aquí debería de haber un relic de radio, pero fíjense cómo queda todo el medio intracumular después de la colisión, pues todo revuelto, eso queda todo revuelto. Entonces, esa parte también podríamos verla en otro tipo de emisión en radio que se llaman halos de radio. Entonces, si vemos que un cúmulo brilla en radio también en el centro, entonces es muy probable que también haya tenido una colisión en un tiempo más o menos cercano. Bueno, esta es una forma de detectar el medio intracumular que a mí me encanta, que se llama el efecto Sunyaev-Seldovich, por dos rusos, creo que eran rusos los que lo proponen. Y bueno, para poder entender el efecto Sunyaev-Seldovich, perdón que no lo sé decir muy bien, Sunyaev-Seldovich, tenemos que entender qué es la radiación cósmica de fondo, ¿no? Entonces, nosotros, si volteamos a ver el cielo en microondas, tenemos una antena que capta las microondas. Entonces, otra vez, para nosotros es invisible, pero si tuviéramos ojos que detectan microondas y volteáramos a ver el cielo pues estaría totalmente brillante, brillante. Aquí otra vez los colores son arbitrarios, ¿no? Porque los que eligieron hacer esta imagen dijeron lo azul oscuro es frío y lo rojo es caliente. Pero si yo hubiera elegido otra gama de colores, se vería distinta. Entonces, así eligieron, pero entonces nosotros tenemos un mapa de cómo es la radiación cósmica de fondo en todo el universo. Entonces, a estos cuates se les ocurrió algo bien interesante. Entonces, ellos dijeron, a ver, nosotros estamos aquí en la Tierra, que es desde donde hacemos nuestras observaciones, y nosotros vemos la radiación cósmica de fondo, pues todo a nuestro alrededor. Todo a nuestro alrededor hay radiación cósmica de fondo. Pero vamos a suponer que en medio de nosotros y la radiación cósmica de fondo hay un cúmulo de galaxias. Acuérdense que el cúmulo de galaxias pues es un gas, prácticamente es un plasma con una enorme temperatura. ¿Y qué quiere decir que esté a una gran temperatura? Pues que las partículas que forman ese gas se están moviendo muy, muy, muy rápido. Entonces dijeron estos cuates, Sunyaev Seldovich, bueno, a ver, vamos a suponer que viene un fotón, unos fotones, tienen fotones de la radiación cósmica de fondo. Un fotón es una partícula de luz y pues cuando pasa por el cúmulo está lleno de partículas que se están moviendo rapidísimo. Entonces, las partículas se mueven muy rápido y alguna de ellas choca con el fotón
Y en un efecto cuántico que se llama el efecto Compton inverso, cuando choca un fotón con una partícula, cambia la velocidad de la partícula, pero también cambia el color del fotón. Entonces, un fotón que era verde, después de la colisión sale rojo. Y la partícula, pues, tiene otra velocidad de la que traía inicialmente. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, vemos que la radiación cósmica de fondo, los fotones de la radiación cósmica de fondo, que vienen, que no pasan por un cúmulo, pues son de un color, en este caso puse las flechas verdes, pero los que sí pasaron por un cúmulo de galaxias, chocaron con una partícula, los fotones de ahí pues son de otro color, son rojos. Y entonces, aquí en este caso, es una imagen, entonces esta parte azul es la radiación cósmica de fondo, pero si hacemos un zoom a esta parte, cuando la luz de la radiación cósmica de fondo pasa por los cúmulos de galaxias e interactúa con el medio intracumular, pues la vemos de otro color, la vemos que cambia de color y entonces es una forma con el efecto Sunyaev-Seldovich de detectar el medio intracumular. Es una maravilla esto. Bueno, no sé si han oído hablar alguna vez de estas galaxias que se llaman las galaxias Medusa, ¿no? No sé si, bueno, Medusa, esto de acá sí es una medusa, la puse ahí para que vean cómo se ven las medusas. Estas medusas, híjole, son moluscos, no sé, si hay algún biólogo por ahí que me corrija al final, según yo son moluscos las medusas, pero a lo mejor me estoy equivocando, que tienen así su cabecita y esas como patitas, ¿no? Y ahí andan nadando en el mar y que de hecho algunas de ellas si se te pegan son las aguamalas y pues como que te pueden hacer daño. Pero entonces vean estas galaxias, ¿no? Entonces aquí está su disco, el disco de la galaxia, y traen pegadas como unos estelitas ahí de material, ¿no? Que va saliendo. Esta es otra, y fíjense cómo van saliendo el material de la galaxia, como una medusa, pues justamente por eso los pusieron así. Entonces, ¿en dónde creen que podemos encontrar galaxias medusa? Estas galaxias no se encuentran en cualquier parte del universo, se encuentran en los cúmulos. Las galaxias medusa se encuentran principalmente dentro de los cúmulos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando para que se formen estas galaxias medusa? Entonces, imagínense que la galaxia está cayendo, porque acuérdense que pues, está sujeta a la fuerza de gravedad del cúmulo, está cayendo hacia el cúmulo, pero que en el cúmulo no hay un vacío, sino que hay un gas, y la galaxia también tiene gas y estrellas, y entonces cuando la galaxia en su caída interactúa con el gas, con el medio intracumular, pues le va arrancando material, así como si en un ventilador yo le amarro unos hilitos y lo prendo, pues los hilitos se van a parar así, pues imagínense que el ventilador es la galaxia, los hilitos son el material de la galaxia y el aire, pues el aire es justamente el aire que se genera de bueno, no es aire propiamente, pero es, digamos, la velocidad del gas relativo a la galaxia que va cayendo y entonces le va arrancando material a la galaxia. Y entonces, estas galaxias medusa, pues de alguna forma le están regresando gas que estaba dentro de la galaxia al medio intracumular, por lo cual podemos esperar que el medio intracumular no nada más sea hidrógeno y helio, sino que también ya tenga un poquitito, algunos rastros de los otros elementos químicos que se formaron en las estrellas dentro de las galaxias. Entonces, yo en mi tesis de doctorado, pues cuando hacía observaciones en radio de cúmulos, yo utilizaba este telescopio, bueno, este arreglo de telescopios que se llama ATCA. ATCA son las siglas por Australian Telescope Compact Array, arreglo compacto de telescopios de Australia, ¿no? Entonces nosotros veíamos estas imágenes y yo hice una selección aquí, todas estas las encontré yo, de unas galaxias que hacen cosas bien, bien, bien raras, pero en radio. Estas imágenes que hemos visto nosotros de las galaxias Medusa son en óptico. En óptico tenemos que podemos ver estas galaxias Medusa, pero en radio pues era más difícil verlas justamente por la resolución de los telescopios. Entonces, cuando yo estaba estudiando, estaban construyendo, todavía no estaba en operación este telescopio. Ahí, bueno, aquí está otra vez como la explicación, ¿no? Entonces, está la galaxia en interacción con el cúmulo, y entonces, si va cayendo, pues le va arrancando material, pero si el cúmulo además está en colisión, pues interactúa más el gas que le arranca a la galaxia con las ondas de choque de el medio intracumular. Entonces, hay una gran relación
entre las galaxias con este medio intracumular, como podemos ver aquí. Aquí hay también otras simulaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos una galaxia más o menos en disquito, hecha de mucho gas, y ¿qué pasa si la ponemos a moverse dentro de otro medio? Bueno, algunas simulaciones nos muestran que también se deben de formar este tipo de imágenes. Hay veces que nada más es de un lado, ¿no? Hay veces que es simétrico, de los dos lados vemos como estos choques. Entonces, así se ven, digamos, estas son simulaciones de cómo debería de comportarse este material que sale arrancado de las galaxias cuando se mueve en el medio intracumular. Y pues si variamos la velocidad, variamos la densidad, variamos un par de parámetros, pues podemos ver que tenemos un montón de formas que pueden adoptar estas interacciones de las galaxias con el medio intracumular. Y entonces, estas son las que yo estaba viendo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero pues, ¿por qué hay como tanta variedad de formas? Pues estaba investigando todo esto en simulaciones numéricas, pero también estaba en construcción en esa época, esto es por ahí del 2015, cuando yo estaba estudiando, estaba en construcción este arreglo, aunque no lo crean, esto también es un radiotelescopio, esto es en Holanda, en los Países Bajos, y hay varias estaciones y las partes que detectan el radio son estas partes de aquí, estas estaciones de acá, también estas pequeñitas, son estaciones que captan ondas de radio y que están todas conectadas entre sí para hacer como un interferómetro. Entonces, este es un interferómetro, hay varias de estas antenas, les llamamos antenas, aunque pues no son propiamente antenas, de un arreglo de telescopios que se llama LOFAR, Low Frequency Array, ¿no? Arreglo de baja frecuencia. Entonces dijeron, vamos a explorar este tipo de cosas, pero a una frecuencia muy baja y con una resolución más alta, es decir, podemos verlo muy chiquito, a ver cómo se están comportando estas galaxias que interactúan con el medio intracumular. De hecho, esta foto tomé, la rescaté de por ahí, pero pues, en alguna de las visitas allá en Holanda fuimos a una reunión de LOFAR cuando todavía lo estaban construyendo y pues aquí estoy yo soy este de la esquina de hasta acá, ¿no? Entonces aquí ya vemos varios y pues me tocó conocerlo, pero todavía no estaba en operación LOFAR y pues estábamos muy a la expectativa de qué es lo que iba a lograr este radiotelescopio que ahorita ya está activo y está dándonos nuevos resultados. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí ya en radio, ¿qué es lo que podemos ver? Que lo que antes era imposible observar, ahora resulta que estas galaxias medusa, aquí les llaman radiogalaxias con cola, tail radio galaxies, pues son un montón, ¿no? Esto es un cúmulo de galaxias y adentro del cúmulo pues hay un montón de galaxias que cuando están interactuando entre ellas, moviéndose y además interactuando con el medio intracumular, pues vean cómo salen volando las colitas un poco, ¿no? Tratando de recordar lo que los modelos nos decían, pues viendo por qué hay algunas que son más alargadas, unas que son simétricas, unas que nada más tienen de un lado la cola. Entonces, pues resulta que el radio sí nos está dando estas imágenes de las galaxias, tail radio galaxies, radiogalaxias con cola. Aquí hay otras imágenes, vean, entonces hay una larguísima que ya salió expulsada, le está robando el material, y aquí hay otras que están en interacción y pues soltando ahí el gas en interacción con el medio intracumular. Y esta es la imagen compuesta ya con rayos X de el cúmulo Abel 2255. Entonces, en rojo y naranja estamos viendo la interacción de las galaxias en radio y en rayos X estamos viendo la parte moradita. Entonces, estas interacciones pues no se habían podido observar hasta hace muy poco porque no teníamos telescopios, bueno, al menos radiotelescopios de la resolución necesaria para poder ver cómo era la interacción de estas galaxias con el medio intracumular. Y bueno, por cierto, ya les dije que el medio intracumular pues es muchísimo más que la masa de las galaxias que efectivamente vemos en los cúmulos, pero aún así, si vemos toda la masa que se necesita para que las galaxias no salgan volando y le metemos a la cuenta también la masa del medio intracumular, pues resulta que es nada más el 15% de la que se necesita para mantenerse en equilibrio, para mantener un cúmulo en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que falta todavía?
pues es la famosísima materia oscura. Esa materia oscura, pues sigue siendo un tema de debate. Yo francamente no creo mucho en la materia oscura, creo que ya le han metido demasiadas cosas, creo que deberíamos de buscar otras alternativas, pero bueno, lo que dicen ahora entonces es que pues el 70 o 80%, es decir, lo que no estamos viendo y que todavía no sabemos qué es que falta, es materia oscura. El gas caliente que se ve en rayos X, también vemos en radio, que representa del 15 al 20% del total de la masa del cúmulo, pues es el medio intracumular del que hablamos, y solamente lo que resta, un 5%, serían las galaxias, ¿no? Ahora, ¿por qué puse los colores así? Bueno, porque no están distribuidas de manera igual. Las galaxias, fíjense, son estas partes amarillitas, ¿no? Las galaxias las vemos a simple ojo. El gas lo vemos aquí en rosita, pero vean dónde está la materia oscura. La materia oscura está en estos dos lados, ¿no? Entonces, no la podemos detectar propiamente. De hecho, aquí se puede detectar a través de lentes gravitacionales, pero no están distribuidas igual. Entonces, eso sí es algo muy, muy, muy curioso. Y bueno, si sumamos todas las masas, pues nos daría que un cúmulo tiene alrededor de 10 elevado a la 15 masas solares, ¿no? Entonces, si agarramos 10 a la 15 soles, un 1 seguido de 15 ceros soles, pues eso sería la masa de un cúmulo de galaxias. Entonces, nada más para terminar, me gustaría hacerles la pregunta, si comparamos las masas, nosotros, un ser humano que yo, por ejemplo, peso, digamos que 75 kilos, digamos, ¿eh? Este, ¿Me parezco más en mi masa a la masa de un cúmulo de galaxias o me parezco más a una partícula subatómica? ¿No? Ya les dije que son 10 a la 15 masas solares más o menos. Yo peso 75 kilogramos. Y una partícula fundamental, ¿cuál es la masa de una partícula fundamental? Pues la verdad no me acuerdo, pero es menos de 10 a la menos 15, es decir, 10 a la menos 12, 10 a la menos 3. Entonces, nosotros estamos mucho más cerca como seres humanos en términos de masa, nos parecemos más a una partícula fundamental que a un cúmulo de galaxias. Entonces, pues los cúmulos, la verdad es que sí son una cosa fascinante, me sorprende mucho que los podamos estudiar con este detalle. Y bueno, con esto me gustaría terminar la charla y pasar a la conversación con todos ustedes. Muchísimas gracias.